Señor, ¿son de Venezuela? Venezolano, señor. Dios bendiga esta tierra, tierra bendita. Salimos del infierno, somos venezolanos. ¿Por qué está viniendo aquí a Estados Unidos? ¿Qué está pasando en Venezuela ahorita? Nos siguen, porque pensamos distintos, porque no estamos de acuerdo de un régimen criminal. ¿Dónde está? Feliz día para todos. Nuevamente con ustedes, caiga quien caiga, sin censura a través de tu canal de YouTube, Factores de Poder. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno y que la fuerza los acompañe. Mucha fuerza, mucha fuerza. Bueno, mis amigos, como siempre les recuerdo que estamos en TikTok, en Twitter, en Instagram, como @AngelMonagas, todo pegado. También estamos en Facebook, Ángel Monagas, y tenemos una fanpage, Ángel Monagas. Caiga quien caiga sin censura en la fanpage. Estamos también en los portales de Spotify, plataformas de Spotify, de Spreaker.com, en los podcasts de Google, de Apple. Mi WhatsApp, algunos me piden el WhatsApp, por favor, solo escritos. Si yo veo que eso amerita, yo lo llamo. Me han llegado muchísimas denuncias. Mi WhatsApp es +1, si está fuera de los Estados Unidos, +1 561 379 5254. Miren, hoy les quiero hablar sin mirar los datos. Yo a veces cuando hablo tengo datos de fechas que es importante dar, y también miro el reloj para no aburrirlos. Hoy no le quiero hablar con eso. Hoy les quiero hablar con el corazón. Con el corazón de un venezolano que salió de su país y no por gusto. Y a mí no me gusta de verdad personalizar estas cosas, porque quien sabe mi historia sabe lo que me costó a mí hablar desde un medio de comunicación en Venezuela. Trabajé en Caracas, trabajé en Valencia, trabajé en Maracaibo, en la costa oriental, en todo el estado Zulia. Y 34 veces me cerraron. De más está decirle los ataques que también recibimos, de los cuales yo no hice alarde, muy poco, porque a veces era peor. Pero no es eso lo que le quería decir. Yo aquí les dije que quería hablar con el corazón, porque después de la tragedia que acaban de vivir unos venezolanos en Texas, en Brownsville, Texas, han salido muchos defensores y muchas voces a hablar, a decir, este es culpable y el culpable es este. Y muchos bolsas también, tengo que decir, porque los únicos culpables de lo que tenemos nosotros en Venezuela no solamente son los actores políticos, también los venezolanos que se dejan seguir engañando y creyendo en algunos políticos. Y me voy a referir muy específicamente al señor Guaidó, porque este señor yo creo que es el peor accidente político que le ha pasado a Venezuela en los últimos 30 años. Por algo él se autoproclamó, porque la mayoría de los partidos estaban claros que él no debía ser el presidente interino. No tenía con qué, no tenía cómo. Incluso lo acaban de cambiar de candidato de presidencial y pusieron a Freddy Superlano, y lo escuché hablar a Superlano y digo, independientemente del factor moral que tendrá él que ver cómo lo supera, aunque ya tuvo una elección y ganó, aunque Barinas es muy pequeño, tiene muchas mejores condiciones que Guaidó. Pero es que Guaidó no guarda ni las apariencias. Primero, el show. Yo no le critico, yo quiero esto enfatizarlo, sobre todo a los laboratorios de voluntad popular. Yo no le critico a Guaidó que se haya venido a los Estados Unidos, no. Ni le critico a nadie que salga de Venezuela.
Lo que critico es la payasada, el show, la mentira. Eso fue un arreglo. Eso fue un show. Incluso vendido acá en los Estados Unidos y en Miami por algunos periodistas que ahora están trabajando con él o van a trabajar con él en Washington. Ya en próximos días lo sabremos. Entonces yo lo que critico es salir con entonces caminé 70 horas con un morralito. Mentira. Eso es mentira, señores. Se los digo yo que salí por trochas. Yo salí por trochas caminando. Yo sí salí por trochas porque primero nos daba miedo pasar por una alcabala por cualquier situación y menos por el aeropuerto. Y entonces viene y dice, tuve que dejar a mi familia abandonada en Venezuela. Y resulta ser que ya la familia se había ido. ¿Y por qué digo que la familia ya se había ido? Porque cuando él llegó a Miami, el 24 estuvo en Colombia. Es mentira que lo votaron y yo lamento que de verdad algunos medios de comunicación se presten a esa mentira. Incluso hay un periodista que yo admiro mucho, Jaime Bailey, que sigue cayendo en la mentira. Eso no tiene defensa, porque ningún opositor estaba, ni opositor ni chavista estaba invitado a esa cumbre, que al final no pasó nada, ni hizo nada, ni iba a hacer nada esa cumbre, como lo anunciamos muchos. No voy a decir, no tengo complejo de Adán de decir que solamente fui yo. Entonces, ya la familia tenía un mes sin ver a mi hija y entonces sale en el aeropuerto caminando y la abraza. Si tenía un mes, entonces la familia, cuando él se fue de Venezuela, ya estaba afuera. Nadie, yo voy a repetir esto, nadie se va de Venezuela, de los líderes opositores, que no sea con el consentimiento del gobierno. Así salió Carmona, así salió Ledesma y así salió Guaidó. El Leopoldo, mucho peor, porque disfrazó, hizo fracasar todo un golpe de Estado para él salir en libertad, para él ir a disfrutar en el exterior como lo ha disfrutado. Además, Guaidó no es el ejemplo de los miles y miles de migrantes que abandonan Venezuela. Entonces salió con un morralito. Patricia siempre dice, yo quiero ver la marca del morralito. Y una camisita blanca y tal. Véanlo ahora. Camionetota, chofer, cargaba en traje más de $2,000. Y me dice, pero mira, tú eres un resentido, porque no, es que yo no critico eso. Pero no me vengan a decir que ese es el migrante que viene. Él no es cualquier migrante como llegamos muchos acá a los Estados Unidos, sin poder comprarnos un traje. Y muchos llegan realmente por el Darién. Entonces quiso también meter la mentira de que la mujer había llegado por el Darién. Imagínense semejante embuste. Mentira. Mentira, es mentira tras mentira. Pero además, los hechos, las palabras le hacen revelar la verdad. Muy mal asesorado comunicacionalmente. A él hay que ponerle a dar la lección para que sepa lo que va a decir. Y entonces la última que dijo que a lo mejor regreso a Venezuela como lo hice en el pasado. Mire, señor Guaidó, si usted regresa a Venezuela, sería la confesión pública de que hubo un arreglo. Así de sencillo. La confesión pública de que hubo un arreglo. ¿Por qué Leopoldo se quiere meter en estas negociaciones entre Cuba y Venezuela y el chavismo? Leopoldo anda metiéndose en torpes. Leopoldo intentó, y de hecho yo creo que lo logró, sabotear la cumbre de Colombia porque él se quiere volver a meter en el juego, como embarcó a mucha gente en el 2017. Entonces es un fraude. Es una mentira. Y entonces viene acá a los Estados Unidos a decir, ya haciendo un llamado a la comunidad internacional. Yo lo dije por un tuit que ha tenido bastante receptividad. Mire, tuvo más de 60 países a sus pies. El Congreso de Estados Unidos lo recibió de pie. El señor Donald Trump estaba dispuesto a la invasión armada. Estaba dispuesto. Y en algún momento yo les voy a explicar cómo era la invasión armada. Había una parte que era carne de cañón y otra no. Y no hizo nada. Y yo pregunto, ¿de qué nos sirvió el interinato de Guaidó? ¿Estamos más cerca? Esta pregunta se la quisiera yo hacer. Él no va a venir nunca a un programa conmigo porque sabe que lo vamos a desarmar. Porque no tiene argumentos. ¿Estamos más cerca? ¿Estamos más lejos de la libertad? Yo lo hago a los defensores de Guaidó,
Pregúntese usted se siente hoy más cerca, más lejos. Y yo sí fui de los que salió a caminar por Guaidó y cogí gas del bueno el 30 de abril, creyendo como mucho. O sea, yo fui de los que creí en el tipo, una figura joven, una figura emergente. Mentira, una mentira tras otra mentira. Pero no es eso de lo que les quería hablar, sin embargo tenía que hacer referencia. Les quiero hablar de lo que está pasando con los migrantes venezolanos. Y no es primera vez. Yo recuerdo mucho que a través del programa de Patricia, nosotros hicimos una serie de denuncias, y Patricia, por supuesto, más, y se logró visitar a muchos venezolanos detenidos en los centros de reclusiones para migrantes, mucho antes de la ley 40. Patricia y el programa Factores de Poder lo logró. Y nosotros humildemente colaboramos en eso, en ayudar, porque el señor Vecchio como embajador no hizo absolutamente nada por los migrantes venezolanos detenidos, nada, nada de nada. No abogó por ellos, no intercedió por ellos. Y la pregunta es esa en este momento. Hay 8 venezolanos, o 6, parece que 2 no son venezolanos, muertos. Estos no son los primeros. La semana pasada murieron 2 atravesando el río Bravo, por cierto, del Zulia, porque el Zulia es uno de los que más presenta migraciones. ¿Y qué hemos hecho? ¿Cuántos venezolanos han muerto en ese pase del Darién? ¿Cuántos venezolanos han muerto tratando de llegar a Chile? ¿Y qué han hecho los políticos venezolanos? Entonces, es verdad, el gran culpable de todo esto es Nicolás Maduro. Ese es el gran culpable. Yo no tengo dudas de eso. Ahora, ¿qué más le vamos a pedir a un señor adiestrado y entrenado por el castrismo cubano? O sea, ¿a usted le asombra que Maduro haga eso? No, a usted no le puede asombrar eso. Pero yo pregunto, ¿qué hemos hecho los opositores? Es decir, nosotros no. Nosotros estamos aquí en Estados Unidos sobreviviendo. Nosotros no estamos en un exilio dorado ni dándonos la dolce vita como muchos creen que nos las estamos dando. Yo quisiera hacer muchas mejores cosas comunicacionalmente, pero no puedo porque tengo que hacer otras labores. Y así como yo, muchos. Y muchos la han pasado peor. Yo, si se quiere, he tenido suerte. Ya tengo mi asilo aprobado, por ejemplo. Ahora, ¿qué ha hecho la oposición en esta tragedia? ¿Cuánto del dinero recibido a través de fundaciones anónimas o fundaciones entre comillas que el contralor anterior o el procurador no tuvieron cómo justificar porque Guaidó no rindió buenas cuentas, digan lo que digan? ¿Cuánto de ese dinero se invirtió en asistir a los venezolanos que vienen por la frontera? Porque si es verdad, se vienen muchos malandros, como se vienen malandros cubanos, como se vienen malandros haitianos, como se vienen malandros nicaragüenses, como se vienen sopotoscientos mil malandros mexicanos desde hace muchísimos años. Claro que hay malandros en Venezuela, pero la mayoría que se viene de Venezuela se viene por necesidad, por hambre, por angustia. La mayoría se viene para ayudar a su familia en Venezuela. Muchas familias en Venezuela dependen del trabajo de los venezolanos que están en el exterior, pero muchos migrantes no se dan la dolce vita que se da el embajador, el que se llama embajador de Venezuela en Canadá. Anda en un carro de lujo, creo que un Ferrari, una cosa de esa. Y la vida que se dio Vecchio y la vida que se dieron todos. La otra que salió con las tablas en la cabeza de por allá del sur del continente. Entonces, se vienen por hambre, por angustia. Y que hayan muerto de esa manera. Claro que Nicolás Maduro es el primer responsable, pero no es, pregunto yo, ¿no es la oposición responsable también de esto? Pregunto. Porque, ¿cómo es posible que en 24 años no hayan podido sacar a esta gente, los líderes políticos, los que aspiran a dirigir el país, los que dirigen las ciudades, los que dirigen el Estado? ¿Cómo es posible? Escuché algunas, sí, he escuchado manifestaciones de solidaridad de muchos políticos hasta allí,
pero los migrantes lo que necesitan es ayuda. Por ejemplo, ¿por qué el gobierno interino? ¿Por qué el señor Guaidó y el señor López, con todo lo que se llevaron, sobre todo el señor López, que se da la dolce vita a él y su familia, por qué no pagan un grupo de abogados para que asistan a los migrantes y les respeten sus derechos, para defenderlos, para asistirlos? Allí los vemos en carpas dentro y fuera de los Estados Unidos durmiendo a la intemperie. ¿Cuántas de esas bolsas de comida llegan? Pero no pueden llegar una vez, tienen que llegar todos los días, así como criticamos el CLAT en Venezuela. ¿Por qué no llega comida? Allá en Colombia los vi en alguna oportunidad en los terminales, en Maicao o en Riohacha, durmiendo a la intemperie. ¿Por qué no llega esa ayuda? ¿Cuántos venezolanos han muerto en el exterior en la miseria? Yo no los critico, porque están buscando el futuro de su familia y pasar una vejez mejor. ¿Por qué? Porque no ven esperanza en Venezuela. No ven esperanza. ¿Se podrá rescatar la esperanza? Yo creo que sí. Yo creo que hay que buscar una salida como dé lugar. La vía armada estuvo abierta, pero el mal juego de Leopoldo, el mal juego, para mí ese señor fue enviado con ese propósito, Christopher Figuera, que también tiene que responder a la CPI, hicieron echar para atrás a ese movimiento armado donde habían varios generales comprometidos a participar y por obra y gracia de estos señores no se dio. Entonces la pregunta es esa: ¿qué han hecho ustedes para atender a estos venezolanos que están en emergencia? Todos los días se van miles de venezolanos. ¿Y ustedes creen que a Maduro le preocupa eso? No, a Maduro eso no le preocupa, porque Maduro quiere que se vayan todos de Venezuela y quedarse con su gente, con los chavistas. Claro, él feliz. Además de que yo me imagino que también ha metido una serie de espías y etcétera allí. No lo niego. Debe ser. Y aquí hay muchos chavistas que se ha venido para acá y hay que buscarlos y señalarlos porque esos son corresponsables de la tragedia. Patricia tiene un programa sobre eso y el señor Colina y otros programas también que lo hacen. Pero aquí no solamente Nicolás es el responsable. Guaidó con sus payasadas, con sus payaserías también es responsable, con sus mentiras, con su show. Y entonces algunos dicen, mira, pero fíjate que nunca se atrevieron a poner preso a Guaidó. Simple. ¿Ustedes creen que el chavismo realmente si hubiera querido poner preso a Guaidó no lo hace? Han puesto presos hasta ciudadanos estadounidenses. ¿Y ustedes creen que no iban a poner preso a Guaidó? Ahora, ¿para qué vas a poner preso a Guaidó si cumplía tus objetivos? Primero, no te interfería, no te dañaba en nada a ti. Guaidó lo que hizo fue dañarse a él mismo y tiene los más altos niveles de rechazo, tanto como lo de Nicolás, y en muchos casos más que Nicolás. Entonces, Guaidó no molestaba al tirano Nicolás, para nada, para nada. ¿Cuántos, pregunto, por qué el señor Guaidó no promueve, haga una para atender a los migrantes que están huyendo de Venezuela por hambre, por necesidad, por inseguridad, por futuro? ¿Qué está haciendo? No basta con buscar elecciones que no sabemos todavía cómo se va a dar y si se van a dar. No basta con eso. Me disculpa y me perdona, pero la pregunta es esa. Culpable Maduro, pero también los que tuvieron el poder, los que pudieron y no quisieron o no supieron, esos también son culpables. Es culpable también los errores de la oposición que en 24 años no ha podido sacar a estos bichos, a estos enemigos de la vida, enemigos violadores de derechos humanos que siguen en Venezuela. También son corresponsables de esta situación. Aún están a tiempo de asistir a esos venezolanos que vienen desesperados a esa tragedia de esas familias. Murieron buscando un sueño, murieron buscando una esperanza, un alivio a su situación. Ahí está la crisis
eléctrica en Venezuela, en el Zulia, la temperatura llega a 53, no hay gasolina, no hay agua, la inseguridad te matraquea desde un Boy Scout hasta un general te matraquea, el matraqueo, no han podido poner preso ni han explicado lo de Tarek El Aissami, y el terrorismo también, así digan que no, también está llegando a Venezuela. Entonces yo quería hacer esta reflexión el día de hoy. El primer culpable es Nicolás, pero Guaidó, Leopoldo López y muchos de la oposición, también ustedes son corresponsables. Nada más hablan de elecciones, nada más hablan de las primarias. Si todo ese esfuerzo que le ponen a las primarias lo dedicaran a realmente atender a estos migrantes venezolanos, porque se van a brindarles asistencia. Si todo ese esfuerzo que ponen en las primarias lo pusieran en algo elemental como es construir una verdadera agenda de crisis para salir de esta crisis, otra cosa hubiera pasado. Quizá hubiéramos avanzado. Y yo no niego que se lancen, es que se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Yo apuesto porque haya elecciones, pero no lo veo claro. No lo veo claro. María Corina carga que no quiere cactagüeyas en las primarias, pero después las vas a tener en las nacionales y el diálogo no lo veo avanzando. Y hay muchos que dentro de la oposición juegan también para los intereses del chavismo. En cualquier momento se sabrá. Ahí está la denuncia que hicieron de Hanna, la de Salvador. Era la secretaria de Leopoldo López. Y se ha demostrado que esa Hanna tenía compromiso con Gorrín y Gorrín con el gobierno. Entonces me van a decir ustedes que ellos no estaban haciendo un doble juego allí. Me disculpan, quería hacer estas reflexiones el día de hoy, porque es increíble cómo las cosas en Venezuela pasan y cómo las cosas, como decía Unamuno, y ejemplificó, por cierto, don Pedro Colina en el Zulia, las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Nosotros tenemos que estar recordando constantemente los responsables políticos de lo que estamos viviendo los venezolanos. Los responsables políticos. Cierto es, en primer lugar, el chavismo, pero también hay oposición. A muchos no les gusta que yo diga esto. No, porque primero, yo me recuerdo, primero había que salir de Pérez y llegó Chávez. Entonces, ahí hay que salir de Maduro. No, tenemos que buscar un gobierno que realmente responda a los intereses de la gente y un grupo político que responda a los intereses de la gente, que presente hechos. Por ahí me decía mi amigo Hervis que en política lo más importante es mostrar resultados. ¿Cuántos de esos precandidatos pueden mostrar resultados acerca de cómo han gobernado, de qué han hecho por su estado, más allá de las pasiones políticas? Yo lo digo, señores, como siempre, caiga quien caiga, sin ocultar nada. Me sale del alma decir estas cosas y tenía que decirlas porque lamentablemente, pues, el dinero ha callado algunas voces del periodismo en los Estados Unidos y también en Venezuela. Portales enteros dedicados a defender al señor Guaidó y que practican la censura. Hay un medio por ahí que dice periodismo sin censura y resulta ser que el jefe de ese medio me bloqueó por decirle unas cuantas verdades al señor Guaidó y así otros. Entonces, criticamos al chavismo, pero también nos portamos como ellos. Hay un responsable, por supuesto, principal, que es el castrocomunismo, pero no veo de este lado un real, un auténtico esfuerzo por salir. Y algunos dicen, ¿por qué no lo haces tú? Porque yo no soy político. Yo soy político de estudio, pero yo no soy aspirante a nada, porque ni en mi casa soy líder. Estoy para esto, para ejercer un poco la memoria, para que la gente de verdad entienda que tenemos prohibido olvidar. Y cuando salgamos de esta crisis, yo le hago un llamado a los venezolanos para que dejen de pensar
con la emoción y piensen más con la razón. Feliz día para todos, el Señor me los bendiga y la fuerza los acompañe.